Ignacio de Antioquía era discípulo de los apóstoles, fue discípulo de San Juan, el apóstol, y de San Pedro, el hombre más prestigioso de los cristianos del Asia Menor después de la muerte de Juan. En Antioquía se había escogido para obispo, movido por el celo que constantemente veían en él. Era grande su fama, pero eso tenía su contrapartida, porque para los enemigos del cristianismo era un maldito. Y efectivamente, a consecuencia de unas acusaciones, Ignacio fue detenido, juzgado y condenado a muerte. Como no era ciudadano romano, la muerte iba a ser en Roma, frente a las fieras del anfiteatro. El emperador era Trajano, español por más señas. Había dado una orden: no hay que ir a buscar a los cristianos, pero si se les denuncia y no son convencidos, es preciso castigarlos. Y con esta ilógica ley cayó San Ignacio en manos de los esbirros, que le fueron llevando desde el Asia Menor por toda la costa de Macedonia y Grecia hasta Roma. Su más famosa carta fue la que escribió desde la cárcel de Esmirna. Él se había enterado que los cristianos querían hacer gestiones acerca del emperador para salvarle de las fieras. Y le escribió aquella increíble carta: soy trigo de Cristo, necesito ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio del Señor. Y hoy la iglesia celebra el martirio comido por los leones de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio es importante para nosotros porque fue el que llamó por primera vez católica a la iglesia. En Antioquía se llamó por primera vez a los cristianos. En Antioquía anteriormente se decía a los cristianos nazarenos, y en Antioquía se le llamó cristiano. Y San Ignacio de Antioquía, en el año 107 de nuestra era, escribe una carta que dice: esta iglesia es católica porque donde quiera en el mundo que tú vayas está la presencia del obispo. O sea que católica, que quiere decir universal. A partir de ahí, de la carta de San Ignacio a los herminiotas, pues somos conocidos como iglesia católica desde el año 107 de nuestra era. Gran padre de la iglesia. Yo les recomiendo a todo el mundo, todos los protestantes que se han convertido, Scott Hahn, Marco Groday, Fernando Casanova, todos los protestantes que se han convertido leyendo las cartas de San Ignacio de Antioquía. Por eso ustedes entran al internet, yo lo puse hoy en mi Facebook, pero si ustedes entran al internet es muy fácil. Ponen cartas de San Ignacio de Antioquía y le salen las 7 cartas que él escribió. Mientras él iba sido llevando al martirio en Roma, en cada iglesia que paraba, en Esmirna, en Pérgamo, en todas las iglesias que paraba, él escribía una carta para esa iglesia, y por eso tenemos estas 7 cartas que del año 107, del 107 al 110 de nuestra era, que es una joya. En esta carta por eso las personas se convierten al catolicismo, porque en esta carta se dan cuenta que la primera iglesia era una iglesia católica. San Ignacio de Antioquía dice: donde esté el obispo, si no está el obispo, el presbítero y el diácono, no hay iglesia. O sea, ya en el año 107, San Ignacio define nuestras 3 jerarquías ministeriales: obispo, presbítero y diácono. San Ignacio, en otra de las cartas, dice: el misterio de Jesús, de la encarnación, fue un vientre de la Virgen María, y ella llama a María Virgen. San Ignacio, en otras cartas, dice: si los herejes, los que están en contra de la iglesia, en vez de discutir entre ellos, comulgaran, se iban a salvar. Pero como no comulgan, mueren entre peleas y broncas. Algo que es totalmente actual en el día de hoy. O sea, San Ignacio de Antioquía, en el año 107, es una persona que tiene un discurso totalmente católico. Por eso es tan importante las cartas, por eso yo los animo. Pongan en el internet cartas de San Ignacio de Antioquía. En Mercado, a ese website, están todas las cartas completas. Son 7 cartas y merecen leerlo. Siloé también, en apologética Siloé están también las cartas a San Ignacio de Antioquía. Todo católico debíamos conocer esas cartas al dedillo. Así que yo los invito, en honor a este gran santo cuyo martirio vivimos. Los cristianos de una de las iglesias quisieron pagarle al emperador para que no lo martirizara, y él dijo que no, que quería ser trigo limpio, molido por los leones para gloria de Dios. Un gran obispo de nuestra iglesia de principios del segundo siglo. Comenzamos de nuevo el estudio del libro de Esdras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Antes de seguir con Esdras, vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada hicimos la introducción y estábamos en el primer capítulo del libro de Esdras y estuvimos hablando al final de la clase, si ustedes se recuerdan, y no lo voy a preguntar para no deprimirme, que la gloria, la chequina de Dios se fue del templo en tiempo del rey Ocosías, alguien que sacó la cara por el grupo. En época del rey Ocosías, cuando metieron los ídolos en el santo de los santos, la gloria de Dios se fue del templo de Israel y nunca jamás regresó. Por eso los babilonios pudieron destruir el templo, tremenda, hasta sus raíces. Ya no era el templo, el arca no estaba, el arca la había escondido el profeta Jeremías y no se pudo encontrar. La chequina, la gloria se había ido, y a partir de este momento ya Israel comenzó otra historia totalmente diferente. Estamos viendo la reconstrucción del templo, porque en el libro de Esdras a nosotros hoy en día nos es imposible entender lo que el templo significaba para el judío. Como hace 2000 años con el templo, nosotros no tenemos idea lo que significaba el templo. El templo de Jerusalén era el corazón del judaísmo. Hoy en día la gente cree que la escritura es el corazón del judaísmo. Eso es totalmente incierto. El corazón del judaísmo era el templo, porque el corazón del judaísmo era la adoración. ¿Se acuerdan? Que fue el mandato que recibió del Señor cuando le dijo a Faraón, cuando le dijo a Moisés que le dijera a Faraón: deja a mi pueblo salir al desierto. O sea, ¿recuerdan a qué? A adorar. La función de Israel en todo el mundo antiguo, en un mundo que no adoraba a Dios, adoraba a ídolos, animales, a astros. Israel recibió la encomienda principal de adorar a Dios. Por eso, desde que Israel salió, llegó al Sinaí, que fue lo primero que se instauró el Señor a través de la revelación a Moisés de los mandamientos y de la ley de Dios, le reveló el libro del Levítico. ¿Qué cosa es el Levítico? Un libro un manual de adoración. Así como el misal romano, el sacerdote lo sigue en la misa para seguir la liturgia, el Levítico es un manual de adoración, cómo el Señor quiere que Israel adorara. Y la adoración de Israel estaba ligada ¿a qué? Al templo, al arca, pero lo principal no lo han dicho. Al sacrificio. La adoración, se lo he dicho 1.000.000 de veces, sin sacrificio no hay adoración. Por eso el Levítico es un manual sacrificial de cómo adorar a Dios a través de la entrega del sacrificio. Por eso Israel tenía el deber, y estaba en su raíz espiritual, que ellos estaban ahí para adorar a Dios. Por eso el centro de la vida de Israel era el templo. La palabra de Dios se estudiaba, sus padres se la transmitían a sus hijos. Recuérdense, la sinagoga no existía. Los padres se la transmitían a sus hijos. Los más avanzados los mandaban a las escuelas rabínicas de Jerusalén a estudiar la palabra de Dios. Pero el corazón, y eso lo repito varias veces para que no se lo repita, el corazón de Israel, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era? El templo. El templo era el centro, el corazón de Israel. Por eso es que no podemos entender la catástrofe que resultó para los israelitas que destruyeran el templo. ¿Dónde adoraban a Dios? En el templo. ¿Dónde estudiaban? En el templo. ¿Dónde hacían los sacrificios para perdón de los pecados? En el templo. Todo giraba en el templo. Por eso, claro, nosotros al ver Israel 2000 años sin templo, no nos realizamos. Todo el mundo piensa que el corazón de Israel es la sinagoga y la escritura. Y la escritura es parte de la ley que ellos guardaban, pero la escritura no tenía comparación en el antiguo Israel con la adoración del templo. Cuando la escritura reemplaza al templo, después de Babilonia. Lo expliqué en la clase pasada, pero las cosas hay que repetirlas 4 y 5 veces, porque como muchos de ustedes no vuelven a tocar esto hasta que vengan el lunes que viene,
no se les graba. En Babilonia se recuerdan, al no haber templo, liderado por Esdras, que empezaron a hacer los sacerdotes, a reunirse y enseñar la ley a la gente. Y así surge, ¿qué cosa? La sinagoga, y surgen los escribas y la sinagoga en Babilonia. Los sacerdotes, al no tener templo, no tenían trabajo. ¿De cuál era el trabajo de los sacerdotes? La adoración, el sacrificio. Entonces se dedicaron a enseñar. Por eso cuando Israel regresa, con Esdras y Nehemías, traen de Babilonia el concepto de la sinagoga, que de cierta forma la sinagoga reemplazó un poco al templo. El templo siguió en función, pero ya la gente no tenía que, para estudiar, ya no estudiaban con los padres en la casa, ya no tenían que ir al templo, se reunían los sábados y estudiaban, menos orar que estudiar. Ellos no tanto oraban en la sinagoga, ellos oraban en la casa, como estudiaban. Por eso se recuerdan que cuando Cristo llega a la sinagoga de Nazaret un sábado, que le dan el rollo de la ley, Cristo lo desenrolla y dice: el Señor está sobre mí ungido, lo que el pasaje que ya sabemos. Pero yo estoy insistiendo tanto para que ustedes tengan algo que la gente no se da cuenta: la importancia del templo para el judío. Ese templo fue profanado. ¿Por quién? Si se le olvida ese nombre. ¿Por quién fue profanado el templo? Por Ocosías. ¿Qué es Zorobabel? Zorobabel fue quien lo construyó. Lo acabamos de decir. Ocosías. Vamos a repetirlo. Ocosías. Si tienen un hijo, pónganlo Ocosías. No le pongan Ocosías. Mejor le ponen Josías. Ocosías es un mal nombre para un hijo. Ocosías fue el peor. Recuerda que le dije que Ocosías fue el peor rey de Israel. Fue el que acabó con la religión, fue el que metió los ídolos, el que sacrificó a dioses paganos en el templo. Ya a partir de ese momento el templo quedó profanado. Cuando venían los babilonios, ¿qué hizo Jeremías? Escondió el arca. Ya tampoco tenían el arca. Más nunca el arca se volvió a ver, hasta que Juan la vio en el cielo, en Apocalipsis 12. El arca se desapareció. Por eso estamos viendo que ahora viene Esdras, viene Zorobabel, viene Nehemías y van a construir el templo. Y eso es lo que estamos leyendo en estos capítulos ahora. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque acuérdense que le dijimos que de Esdras no habla casi nadie. ¿Ustedes han oído hablar de Esdras? No, y es vital. ¿Qué sucede? Que ahora van a hacer el templo, van a reedificar el templo, pero en el templo no estaba el arca. Ya nunca estuvo el arca. ¿Qué había en el Santo de los Santos? Nada. La piedra donde encima se ponía el arca, que se llamaba la piedra angular. El día de la expiación, que acaba de pasar la fiesta judía, el día de la expiación, cuando somos sacerdotes, estaba con la sangre que tenía que tirar en el propiciatorio, en la tapa del arca, no había arca. ¿Dónde la tiraba? En la piedra. Ustedes no se dan cuenta cómo en este momento se puede decir que se acabó el culto de los judíos. Ellos siguieron adorando, pero era una adoración vacía. Es como si ahora yo hago un servicio aquí de la palabra y reparto hostias sin consagrar. ¿Ustedes comulgaron? ¿Qué valor tiene ese acto? Nada. ¿Hicimos el acto? Sí. ¿Ustedes recibieron la hostia? Sí. ¿Pero de qué vale? De nada. Eso fue lo que pasó en Israel. Levantaron el templo, pero ya la gloria de Dios no regresó. El arca nunca estuvo. Por eso yo le decía que cuando la invasión babilónica se acabó el Israel de Moisés. Se acabó ya el Israel de Moisés. Inclusive yo les dije, y espero que se acuerden, se acordarán, Señor, tú solamente lo sabes, tú lo sabes todo, yo no lo sé. Por eso les dije que después que vienen de Babilonia, ya no hay un judaísmo mosaico, hay un judaísmo talmúdico, porque hoy ellos van a empezar a guiarse ahora por el Talmud, más que el Talmud es una interpretación de Moisés, pero una interpretación al fin. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque por la clase de la semana pasada alguien me preguntó, bueno, ¿y por qué Jesús limpió de mercaderes el templo? Y dijo que la casa de mi padre no es casa de ladrones, sino casa de adoración. Y yo dije, pero ten en cuenta que Jesús dijo que la casa de mi padre es casa de adoración, no de adoración. Él lo dijo bien claro. ¿Por qué hacían los judíos en el templo? Oraban, pero ya no adoraban porque no había arca.
ni estaba la gloria de Dios. Por eso el templo terminó siendo una casa ¿de qué? De oración, una casa de oración. Y lo que a Jesús le indigna no es que profanen el templo, porque el templo no puede ser profanado cuando Dios no está presente. Lo que a Jesús le indigna es que la gente que está allí adorando piensa que está en un lugar sagrado. O sea, aquí no importa lo que es, sino la intención. Pecado es la intención más que el hecho. Si tú haces una cosa pensando que es pecado y no es pecado, esa cosa que hiciste, ¿qué cosa es? Pecado, porque tú lo hiciste pensando que vas a ofender a Dios. ¿Ustedes entienden eso? Es la intención lo que vale. Y si tú haces una cosa y no sabes que es pecado, no es pecado, porque tú, el pecado es la intención que tú tienes de desobedecer a Dios. Si tú no sabes que es un mandato de Dios y lo desobedeces y tú no lo sabes, no es pecado. Por eso es que el Señor se pone tan bravo, porque para aquellos judíos el templo sí era santo, y siendo santo lo estaban profanando con sus vendutas y con sus cosas. Pero a partir de ahí, ya el templo que conoció Jesús no era una casa de adoración, era una casa ¿de qué? De oración. Porque aunque se hacían el ritual del sacrificio, el sacrificio no valía. Porque el día más importante de Israel, que es el día del perdón, el Yom Kippur, hacían todo el ritual, pero estaba el arca. No, entonces ese ritual no tenía ningún valor. ¿Queda claro eso? Vimos que el versículo 1, vimos el versículo 2, como el Señor le habló a Ciro, le encomendó esta tarea. Por eso dice en el versículo 3, Esdras 1:3, quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén en Judá a edificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera que residan, que la gente del lugar les ayude proporcionándole plata, oro, haciendo hacienda, ganado, así como ofrenda voluntaria para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Podemos notar que Dios le había mandado a Ciro que hiciera esto. Y Dios fíjate que Ciro le da el permiso, pero no le da la orden. Ciro no ordenan que vayan a construir el templo. ¿Qué es lo que dice Ciro? Sugiere, el de ustedes que quiera, suba a Jerusalén a edificar el templo. Pero hay una cosa curiosa que vimos aquí. Dice, dice, a ver, a todo el resto del pueblo. Entonces la cabeza de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha. ¿Cuántas tribus se pusieron en marcha? 2 tribus se pusieron en marcha, Judá y Benjamín. Claro, Lucía está bien, se puso en marcha Leví, que es una tribu, pero Leví no tenía tierra. Leví vivía dentro de Judá. Luego entonces de las 12 tribus vemos que van a regresar 3. ¿Por qué Ciro da instrucción de regresar a Judá, Benjamín y Leví? Eso es sentido común, el menos común de los sentidos. Bueno, en primer lugar porque tenían la promesa de Dios a Judá que iba a estar presente cuando viniera el Mesías, pero una cosa más histórica es que las otras 9 tribus no estaban en Babilonia, estaban en Asiria. Se recuerdan que hubieron 2 destierros, uno a Siria, Israel, las 10 tribus del norte a Siria y 3 tribus a Babilonia. Ciro es el rey de Babilonia, por eso le dice a los que él tiene bajo su mandato que regresen. Y estas son las tribus que van a regresar. Va a regresar Judá, por supuesto, porque tenía la promesa del pacto. Va a regresar Benjamín, que era una tribu muy pequeña que vivía pegada a Judá. Y va a regresar la tribu de Leví. Como le dije, Leví no cuenta, se puede decir porque Leví no tenía tierra. ¿Cuál era el patrimonio de Leví?
el templo, los sacerdotes vivían, Leví no tenía tierra que cultivar, los levitas vivían de las ofrendas del templo y de los diezmos en frutas de la tierra. ¿Y las primicias? Las primicias, porque eso es otra cosa, pero eso es otro tema, que los diezmos en Israel no eran de dinero, los diezmos en Israel eran de comida. El trigo, el aceite, el 10% se lo entregaban a los levitas para que los levitas pudieran comer. No hay en ningún caso bíblico que el diezmo haya sido en dinero. El dinero era un impuesto que se le cobraba a la gente. Por eso los protestantes debían darle a sus pastores plátanos, y qué sé yo, ir a Walmart y hacer una compra y llevarle 4 cartuchos de Walmart y no llevarle dinero, porque el diezmo como dinero no es bíblico. ¿Se acuerdan que había unas cuantas ciudades de levitas? ¿Se recuerdan? Que eran donde se escondían los que habían cometido asesinato involuntario. Esas ciudades donde vivían los levitas, porque todos los levitas no vivían en Jerusalén, porque si todos los levitas vivieran en Jerusalén, aquello hubiera sido un loquero, porque era una tribu completa. Ellos vivían en esas ciudades y cuando le tocaba el turno sacerdotal, subían a Jerusalén. ¿Se recuerda la parábola del buen samaritano? Subía un levita a Jerusalén y dio la vuelta. Ellos vivían en sus ciudades y cuando le tocaban los turnos sacerdotales, que eran de 24 turnos, y los turnos de servir de los levitas, subían a Jerusalén y después regresaban a sus ciudades. Como no tenían tierra, ¿de qué vivían? Del diezmo, que toda la gente de los alrededores llevaba la comida a las ciudades de los levitas para que los levitas pudieran vivir. Ese era el sistema israelita, cosa que los protestantes no se lo dicen a sus fieles, porque no les convienen. Entonces, como dijimos la semana pasada, un pequeño porcentaje inclusive de Israel, de Leví y de Benjamín, un pequeño porcentaje subió a Jerusalén. ¿Se recuerdan? Primero llegaron 40,000 y después llegaron 2,000 con Esdras. El resto, como no era una orden, era una sugerencia, decidieron quedarse en Babilonia. Hemos visto la responsabilidad que en la época de Esdras sintieron los que se quedaron frente a los que regresaron. Una gran responsabilidad. Porque el Señor dice, a través de Ciro, vayan a reconstruir mi templo. Entonces, ¿quiénes regresaron? Los que tenían el celo de Dios para reconstruir el templo. ¿Los demás? Ahora, ¿tú sabes lo curioso? ¿Tú sabes quiénes son los que regresaron? Los más pobres. Fueron los que regresaron. Los ricos no regresaron. Los ricos tenían más cosas. ¿Se acuerdan de la política de Babilonia que yo les dije? Que no era una política dura, era vive y deja vivir. Por eso en 70 años se hicieron ricos los judíos. Los judíos se hacen ricos donde quiera que van. Por eso los ricos tenían cosas y no regresaron. Por eso Cristo va a decir que difícil es que un rico entre a los reinos de los cielos. Porque no es porque ser rico sea malo, sino que la cantidad de posesiones te amarran y no te dejan seguir a Dios. Por eso los que regresaron fueron el grupo, la clase social más pobres. Fueron los que regresaron a Israel en el primer grupo. Y entre los más pobres, ¿quiénes estaban? Benjamín. Benjamín era una tribu bien pobre, aparte de bretera, porque eran tremendamente breteros. Entonces, vemos ya esta gente subiendo con un objetivo: restaurar la casa del Señor. Dice en el versículo 7, el rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitridates, el cual los contó para entregárselos a Sesbazar, príncipe de Judá. Este es el inventario el que se llevaron. Fuentes de oro 30, fuentes de plata 1,000, que estaban reparadas, 29 copas de oro, 30 copas de plata, 1,000 copas estropeadas, 410 otros utensilios, 1,000 en total. Los utensilios de oro y plata sano, en total 5,400. Todo esto se lo llevó Sesbazar cuando los deportados subieron con él de Babilonia a Jerusalén. O sea, vemos que Ciro es un hombre honesto. Él hizo un verdadero recuento de todo lo que tenía y lo devolvió. Pero yo quiero que ustedes se fijen
¿De qué están hechos estos objetos? De lata. De oro y plata. ¿Y por qué los protestantes dicen que la Iglesia Católica es rica porque tiene el cáliz de oro y la custodia de oro? Porque dice que somos ricos. La Iglesia Católica es rica como le dijo, ¿se acuerdan? Yo se lo dije que mi hermana le dijo a un protestante, que le dijo, la riqueza de la iglesia se ve porque está en el altar, la de tu iglesia no se ve porque está en la cuenta de banco del pastor. El Señor claramente en el Pentateuco, en Éxodo y en Levítico mandó a hacer todos los objetos de culto a Dios de oro y de plata, y los ornamentos de los sacerdotes del lino más fino, de púrpura y con piedras preciosas. Aquí está la prueba. ¿Por qué nos critican a nosotros y no critican a Israel? Te aseguro que aquí Israel se llevó más cosas en oro de las que hay en el Vaticano, porque el Vaticano ha sido saqueado 3 o 4 veces. Con Napoleón, los protestantes de Lutero en el 1500 en el saco de Roma, todo eso. Tenemos esta cuenta, que con eso termina el capítulo 1, de cómo mandaron todas las cosas del Señor y cómo las cosas del Señor se preservaron. La idea que había en la antigüedad de la santidad, y también se acuerdan que Nabucodonosor no era un hombre pagano del todo. El Señor llegó a decir una vez, mi siervo Nabucodonosor. Nabucodonosor lo que brincaba en una pata y en la otra. Tan pronto adoraba a Yahvé, que adoraba a sus... Y Lucía, no te rías porque hay una pila de católicos así, que tan pronto adoran al Señor, que van a santeros, que votan por abortistas y después comulgan, que vaya, no, el hombre, como le he dicho, no ha cambiado nada. ¿Cómo Ciro llegó a tener esos utensilios? Bueno, sabemos que, ¿se acuerdan? Que los tenían. Nosotros no hemos llegado ahí, pero en Daniel, en el libro de Daniel, en el banquete del rey Baltasar, ¿se acuerdan? Donde la mano escribió Meque en la pared. En ese momento, ahí el rey mandó buscar los vasos del templo para usarlo en la orgía que él tenía para profanarlo. O sea que ya esos vasos se ve que estaban todavía guardados en Babilonia. Por eso sabemos que todo eso regresó al templo con los versículos estos que acabamos de ver. En este capítulo 2 incluye una lista de aquellos que regresaron a Jerusalén bajo Zorobabel. Recuérdense, 2 inmigraciones. La primera con Zorobabel. La segunda, ¿con quién? Con Esdras. Primera inmigración, Zorobabel. Segunda inmigración, Esdras. El martes se lo voy a preguntar y ninguno va a saber qué fue, con quién vino, con quién. Y aquí tenemos la lista, no la vamos a leer porque es una lista que total no nos viene, pero hay una lista exacta de quiénes, de cuántas familias, todas las personas vinieron. Solamente voy a leer en el versículo 36 los sacerdotes. Sacerdotes, los hijos de Jeadías, de la casa de Josué, muy importante, descendiente de Josué, 973 sacerdotes regresaron. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas, regresaron los hijos de Josué, de Cadmiel y los hijos de Jodavías. Cantores, los hijos de Asaf, 128. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub. O sea, vemos que había un sentimiento de pertenencia al templo. Por eso vemos que mucha gente de entre los 40,000 que regresaron eran personas que estaban al servicio del templo. Y dice después en el versículo 64, la asamblea ascendía a 42,360 personas, sin contar siervos y siervas, que eran 7,337, y los 200 cantores y cantoras. Dato muy importante, tenían cantoras en el templo. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6,700 burros. O sea, tenemos Israel era muy minucioso en sus censos y en sus cosas. Tenemos aquí una relación exacta. Ya sabemos que en conclusión,
Los del pueblo regresaron 42.360. Ahora, de trabajadores del templo regresaron unos 15.000. Así que en total regresarían unos 56.000, unos 57.000 regresaron a Israel. Contando que los que fueron deportados fueron 1 millón y tanto, es una bien pequeña porción de personas de las que regresaron. Por eso yo le decía la importancia de las acciones que uno toma. Porque aquí este grupo se enfrentó a acciones que nosotros también hoy en día tenemos que tomar. Este era un grupo que tenía buena posición y tuvieron que decidir: o me voy a reconstruir el templo y hacer la obra de Dios, o me quedo en mi comodidad. Una decisión muy fuerte. Los que vivimos en Miami, que somos exiliados o refugiados o lo que sea, lo sabemos. Cuando venimos para acá, todos trabajamos, tenemos nuestras casas, nuestra comodidad, y entonces llegar un día que el Señor te diga: vete, déjalo todo y vete, yo no sé, para la China, pues es algo que uno tiene que sentarse a pensar. Pero la gran enseñanza de esto, porque hoy en día nosotros también nos enfrentamos a retos y decisiones, como se enfrentó Israel ante la voluntad de Dios. Los que fueron Israel, los que regresaron a la tierra de Judá, ¿quiénes fueron? Los padres del nuevo pueblo judío. Del pueblo donde vino ¿quién? Jesús, el Mesías. Estos 56.000, 57.000 que vinieron, reconstruyeron y dieron origen al Israel que conoció Cristo. El millón y tanto que se quedaron, ¿qué pasó con ellos? Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Se confundieron con los babilonios. A la larga los hijos se casaron con Babilonia y perdieron la fe del Dios vivo. Siempre en Babilonia quedó una pequeña, un remanente de judíos en Israel, de judíos en Babilonia, que tuvieron sinagoga y siguieron en Babilonia el culto de la sinagoga. Pero la mayoría del millón y tanto de judíos perdió su identidad judía. Eso es lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Nosotros nos enfrentamos a retos hoy en día y tú tienes que escoger entre tu comodidad o hacer la voluntad de Dios. Ahora, ya tú sabes por este precedente que tenemos, que los que se quedan en su comodidad, ¿qué es lo que pierden? La promesa de Dios. Por eso dice que hay que hacer decisiones difíciles, pero tú tienes que pensar: esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere, aunque yo no quiera, aunque yo no lo desee, o esto que yo estoy haciendo, prefiero yo quedarme en mi comodidad y no lanzarme. ¿Qué es lo más fácil? Quedarse en la comodidad. Pero los que se quedan en la comodidad no heredan el reino de los cielos. Nunca un cómodo va a llegar al cielo. Lo dice el Evangelio: el cielo es de los que se esfuerzan. Lo cual me preocupa mucho, porque si uno mira alrededor de nuestra iglesia, ¿qué es lo único que vemos? Comodidad. En nuestra iglesia solamente hay gente cómoda, que ve el domingo a misa si hay aire acondicionado, se arrodilla si los asientos tienen, los reclinatorios tienen colchón de ese para arrodillarse, dan $1 en la colecta y ahí te veo hasta el domingo que viene. Tenemos que abrir los ojos y pensar que nuestra iglesia es una iglesia de cómodo, sobre todo en nuestro país. Estoy hablando de nuestro país. En otros lugares no. Miremos a nuestros hermanos de Siria, una iglesia de mártires. Miremos a nuestros hermanos de Irak. Miremos a nuestros hermanos de Haití, que son fieles a la iglesia, la miseria que viven. Mucha gente en Centroamérica, el esfuerzo que hace por ir a las iglesias. Yo cuando me refiero a la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia del primer mundo, a la iglesia europea. Y también no podemos cerrar los ojos. Mucha gente de nuestros países, no todos, pero mucha gente de nuestros países que tienen dinero también son gente que están acomodada y dicen: ir a un retiro. Yo cuando voy a dar retiros por otros países, no voy a decir nombres, la mayoría de la gente que va a los retiros que yo doy son gente pobre. Los ricos no van ¿por qué los ricos no van? Porque están cómodos. Porque estoy cómodo. ¿Para qué voy a ir un sábado a un retiro cuando yo estoy tan cómodo aquí? Yo una vez estuve en Barranquilla dando un retiro que mucha gente fueron a vender los CD, no los vendí yo, los vendió la gente que me invitó
para el movimiento de ellos. Y mucha gente me contaron que tuvo que hacer, que compró los CD y se fue caminando, porque estábamos lejísimos de la ciudad, porque nada más que tenían el dinero del pasaje. Los ricos que dice el Señor no van al cielo no es porque tengan dinero, es porque el dinero, ¿qué cosa es lo que da? Comodidad. Por eso un rico, en cuanto pierde la comodidad, ¿a dónde corre? A la iglesia. Eso era antes y eso es ahora. Porque como le he dicho tantas veces, desde que estamos viendo el Génesis, el ser humano no ha cambiado. Y nosotros nos enfrentamos en cantidad de... Ahora tenemos las elecciones y hay que hacer una decisión. Entre votar por una persona que puede que no te guste y que no te sea simpático, porque no lo es, y votar por una persona que va a destruir la fe, va a destruir la nación. Porque a mí Trump no me es simpático verlo, sinceramente no me es simpático. Su forma no es agradable, carismática, pero cuando yo hice una lista y la puse en Facebook, alguien me dijo, tú nada más que hablas de Hillary, tú no hablas de Clinton, de Trump. Digo, bueno, voy a hablar de Trump, y puse una lista de por qué yo votaba por él. A mí no me es simpático. Yo en la primaria no voté por él, yo voté por Marco Rubio, sin ninguna duda. Ahora, ¿por qué voto por Trump? Primero, porque es pro vida, porque se ha reunido con el movimiento pro vida y le ha dicho, inclusive con el padre Pavón y todos los católicos, que va a promover la vida. Y lo primero que va a hacer es quitar el aborto que le sacan el cerebro a los niños por aquí. Que Obama fue lo primero que aprobó, la primera ley que Obama aprobó fue el aborto parcial, donde al niño se vira al revés, se le saca el cerebro por aquí atrás con un corte, porque entonces, claro, como está muerto, pues entonces no lo mataron porque nació muerto. Una tecnicalidad. Segundo, dije, voy a votar por Trump porque se ha reunido con todos los líderes cristianos y ha prometido que va a salvaguardar la moral y la fe cristiana de este país, que no va a permitir que se burlen más de los cristianos. Voy a votar por Trump, me estoy acordando porque fueron 15 razones que yo puse. Voy a votar por Trump porque ha prometido que va a arreglar la frontera. Por mucho que nos duela, ningún país puede permitir que la gente entre y salga de su país como si fuera una feria. Porque eso no lo permite México, no lo permite Cuba, ni lo permite Colombia, no lo permite nadie. El único lugar donde la gente entra y sale como si fuera un baño público es aquí en Estados Unidos. Y viene mucha gente buena, pero junto con la gente buena, miren a Los Ángeles, los carteles y todo lo que está en Los Ángeles, junto con la gente buena, se mete gente de mala. Voy a votar por Trump, puse yo, porque apoya a la familia creacional. ¿Qué es la familia creacional? Como Dios la creó, hombre y mujer. Yo le dije, voy a votar por Trump porque ha dicho que va a dar incentivo para que todas las empresas que se han ido de Estados Unidos a China y otros lugares, dejando devastadas las empresas de este país, regresen a Estados Unidos y vuelva a haber trabajo para los estadounidenses. ¿Te acuerdas, Juanma? Porque si vamos por 5. Prometió volver a restaurar la Navidad, que más nadie se burle de la Navidad, que más y mejor, que lo estás mirando, es que lo estás mirando, pero me está haciendo truco, lo está mirando, dame acá. Y yo pensé que había leído lo que yo dije, alguien lo leyó. A ver, ok, sigo. Dije, voy a votar por Trump porque Trump no es políticamente correcto. Y este país lo está matando el ser políticamente correcto, que nada más que digo lo que no ofende a nadie. Y termino diciendo nada. Yo le dije, voy a votar por Trump porque a Trump no le importa lo que dice la prensa. La prensa es la dictadora de este país. La prensa quita y pone, presidente destruye moral de las personas, destruye a personas. Dice, voy a votar por Trump porque dijo bien claro que va a luchar contra el terrorismo islámico. Dijo, voy a votar por Trump porque Trump prometió que Arabia Saudita y toda esa gente del Golfo, al cual nosotros estamos patrullando sus países, nos paguen a nosotros por el trabajo de patrullar. Porque Arabia Saudita, que es el país más grande del mundo y más rico, nosotros tenemos que patrullarle la frontera sin pagarnos ellos absolutamente nada, pagando nosotros todo. Dije, voy a votar por Trump porque no le debe nada a nadie, ni siquiera al Partido Republicano, porque no lo apoya.
Dije, voy a votar por Trump porque toda la gente que está en contra de él, yo no las puedo ver ni en pintura. Y puse una lista. La ONU, que en el único caso de la ONU de interferencia política de la historia de la ONU es esta que dijo que no votaran por Trump, cuando la ONU no puede ser injerencista. A ver, el New York Times está en contra de Trump, el Washington Post está en contra de Trump, la Associated Press está en contra de Trump, CBS está en contra de Trump, NBC News está en contra de Trump, Univision está en contra de Trump, la revista Rolling Stone está en contra de Trump, el Huffington Post está en contra de Trump, el Boston Globe está en contra de Trump, la Academia de Hollywood está en contra de Trump, USA Today está en contra de Trump, CNN está en contra de Trump, el Partido Republicano está en contra de Trump, el GTV está en contra de Trump, las lesbianas, las feminazis, las feministas están en contra de Trump, Life Matters, el movimiento negro está en contra de Trump, las panteras negras están en contra de Trump, las universidades y medios académicos están en contra de Trump, Arabia Saudita, los países árabes, los musulmanes están en contra de Trump. Y dije, como yo estoy en contra de toda esa gente, también yo voy a votar por él. ¿Me gusta el hombre? En absoluto. Yo lo hubiera elegido para candidato, jamás en la vida. Pero cuando yo veo los intereses que están en contra de él, yo digo, algo raro hay aquí. Y la otra señora, toda una lista de escándalos, toda una lista no ahora, por 30 años. Toda esa gente la apoyan a ella. El caso de Benghazi, el embajador muerto, 6 horas pidiendo ayuda, pudiendo dar y no la mandó. Después engañó a la prensa diciéndole que era por una reacción de unos muñequitos, unos cartoons que habían puesto, los emails. Que ahora salió el email diciendo, entre ellos, que había que infiltrar la Iglesia Católica y hacer una primavera, como la primavera árabe, una revolución dentro de la Iglesia. ¿Ustedes han ido a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos a protestar? No. ¿Ustedes han ido a la Santa Sede a protestar? No, y eso es muy serio, que un partido político diga que hay que infiltrar la Iglesia Católica en particular, eso es algo extremadamente grave. Y no que van a infiltrar, ya la tienen infiltrada. Porque todo ese liberalismo que hay en la Iglesia Católica es esa infiltración. Que se haya descubierto que el señor Soros ha dado $400 millones de dólares en la visita del Papa a gente de la Iglesia para que empujaran al Papa a hablar en contra de los que están a favor de parar la inmigración islámica. Eso habla mucho. Entonces, tenemos que hacer una decisión. O los que quieren la barriga llena porque los demócratas dan cosas para todo el mundo, o los que quieren que este país se salve. Cada cual es libre de... Pero estamos exactamente igual que en esa época de Israel. Los israelitas tuvieron que hacer una decisión de vida o muerte. Y nosotros también tenemos que hacerla. Alguien me decía, no, pero que tú nunca hablas nada de Trump. Digo, porque yo no apoyo a Trump, yo estoy en contra de Hillary, que es totalmente diferente. Yo no apoyo para nada a Trump. Yo nada más que digo que entre las dos opciones, la otra es totalmente inaceptable. Además que la gente de la media piensa que nosotros, los latinos, somos gente subnormales. Nos desprecian con todo lo que digan, porque ustedes no han visto yo lo vi hoy cuando fui a comprar y casi hice arqueadas de náusea. Ustedes no han visto el Hola USA de esta semana. ¿No lo han visto? Yo lo vi hoy cuando fui a comprar. ¿Tú sabes qué es la portada? Hillary con un vaso de té. ¿Y quién la está abrazando por detrás? Clinton, el esposo. Los dos con la boca de aquí a aquí, era abrazando a Hillary y diciendo, la vida alegre de la abuelita Hillary con sus nietecitos. Y yo digo, esta gente pensarán que nosotros somos tontos. Todo el mundo sabe los escándalos de 30 años de ese matrimonio, que andan a cañonazo y nos quieren vender la idea, los dos abrazados y sonriendo. Para mí eso yo lo tomé como un insulto. Ellos piensan que los latinos no pensamos, que nos dejamos llevar por esas cosas. Y tanto lío. Ahora se ha descubierto en los emails de Hillary que le dijeron a los latinos comedores de taco. Eso está en los emails, esos famosos que han salido. Pero ustedes ven que hay un complot. Cuando hay tanta gente, así tenemos que hacer, hermano, y yo no estoy haciendo, desafortunadamente no estoy haciendo política, estoy diciendo la realidad. Estamos en un momento crucial de nuestra historia.
8 años más de esta mujer, yo creo que adiós Estados Unidos. Y se le ha dicho a la gente de México y otros lugares, si esta mujer gana de aquí a 8 años, ustedes van a tener que ver cómo se van para Rusia, porque este país ya no va a tener nada que dar ni que ofrecer. Porque lo que hemos visto en estos últimos años, ustedes se han fijado, este último año la moral ha ido, en el último año, no en los 7 años, la moral ha ido así. Lo que nos vienen otros 8 años, yo no sé cómo va a terminar los hijos de ustedes y los nietos de ustedes. O sea que tenemos que meditar entre votar por una persona no simpática o votar por una persona que sabemos que es intrínsecamente mala. Tienen que pensar o con el espíritu o con el estómago. Cada cual es libre, como estos israelitas. Unos decidieron, y yo no iba a hablar de esto, pero viene al caso con esto. Unos decidieron quedarse en ¿qué? En su comodidad y perdieron la promesa de Dios. Otros decidieron apretarse el cinturón y sacrificarse. Y fue el Israel que conoció al Mesías, que le entregó la corona y el mando al Mesías. Por eso este capítulo 3, que como vamos a comenzar, es tan hermoso, porque vamos a ver la reconstrucción. Acuérdense que les dije bien claro que este va a ser un Israel totalmente nuevo. Israel ha tenido tres facetas. ¿Cuál es la primera faceta? La faceta de Moisés, el Israel mosaico, el Israel del templo, de Salomón. ¿Cuándo se acabó todo eso? ¿Cuándo se acabó todo eso? Cuando ya se desgrabó Cosías. Qué bueno que se desgrabó Cosías. Entonces esto se acabó cuando fueron deportados a Babilonia y el templo fue arrasado hasta sus raíces. Ahí se acabó ese Israel. Ahora está comenzando otro Israel, que viene ¿de dónde? De Babilonia, con una mentalidad nueva, con el concepto de la sinagoga, con una mentalidad nueva. Van a construir un templo, van a volver al templo, pero este templo ya no va a tener el poder espiritual que tenía el templo de Salomón. ¿Cuándo es Israel que viene de Babilonia va a terminar? ¿Cuándo va a terminar el Israel que vino de Babilonia? Cuando los romanos en el año 70 destruyen el templo y arrasan Jerusalén. ¿Ellos son conscientes de que no tienen, que espiritualmente? No, ellos creen que son espiritualmente el mismo Israel, pero tú te das cuenta que no. Pues puedo decir, a ver si me entiendes. El Israel de Moisés. El Israel de Moisés no tuvo que ver nada con el Israel que vino de Babilonia. Empezando, tenían un concepto nuevo. ¿Qué concepto? La sinagoga. Hicieron el templo, pero no había arca, ni estaba la gloria de Dios. No había adoración. Pero ese pueblo se mantuvo hasta el año 70. ¿Qué hizo Tito en el año 70? Arrasó otra vez el templo hasta los cimientos, que no se ha reconstruido hasta el día de hoy. Cuando vamos a Israel vemos la explanada del templo, que es una mezquita. Y se desperdigó todo Israel por Europa. Ahí se acabó el Israel de Zorobabel. En el año 49, 1949, la ONU permitió el regreso de Israel. Israel regresó, pero regresó como otro Israel. ¿Por qué? Entre la destrucción del templo y la inmigración de Israel habían pasado casi 1910 años, casi habían pasado, que Israel se desperdigó por Europa. Los israelitas se casaron con alemanas, hicieron el idioma de Yiddish. El Yiddish no es de la Biblia, el Yiddish es un idioma de ellos que surge en Alemania. Hicieron los sefarditas, hicieron el idioma, hablan el sefardí, que es un español antiguo, ambos se hablan en Israel. Los ortodoxos judíos, ¿cómo se visten? Con esos gorros negros, ¿verdad? Esos gorros negros no son de Israel, esos gorros negros vienen de Rusia, por el frío que hacía en Rusia. O sea, la indumentaria que ellos mantienen, vestidos de negro, no es de la época de Israel, ellos se visten como se vestían sus ancestros en Rusia en el 1500. O sea, vemos que es un Israel totalmente nuevo. Por lo menos el otro tenía templo donde rezaban, ya este no tiene templo. No se sabe dónde está la casta sacerdotal. Se perdió el animal de la expiación de Yom Kippur, que genéticamente, la famosa vaca roja, no sabemos cómo era.
Se cerró el canon, no ha habido más libros proféticos, se cerró el canon. O sea, vemos que el Israel que hay ahora tampoco tiene, o sea, que este Israel ocupa el lugar histórico que ocupó Israel. Definitivamente son descendientes mezclados de Israel, pero ya no es el Israel. Yo le ponía esto del ejemplo a México. La gente que vive en México City hoy en día, ¿tiene que ver algo con Montezuma y con los aztecas? No, ocupan el mismo lugar, pero ellos no adoran en el templo, ahora adoran en una catedral. Habrá algún descendiente de Montezuma que los genes se han ido transmitiendo de los aztecas, pero es un pueblo totalmente diferente a los aztecas. ¿Por qué se le llama México igual? Porque ocupan un territorio que se llama México. Así pasa con Israel. Llamamos Israel porque ocupan un territorio que, ¿cómo se llama? Israel. Pero si tú vienes a ver, ¿qué tiene que ver un judío hoy de Israel con los judíos que salieron de Egipto? Nada. Y con los que volvieron con Zorobabel. Nada. Inclusive le dije, ahora el judaísmo judío hoy, ¿qué cosa es? Lo han dicho con para que yo entienda lo que me dé la gana. El evangelio, vamos a repetirlo. El judaísmo hoy es talmúdico. ¿Cómo es el evangelio? Talmúdico. ¿Qué quiere decir talmúdico? ¿Que es tartamudo? No. Que viene del Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud surgió en Babilonia. El Talmud es... No es brujería. El Talmud es varios judíos. Atiéndanme. El Talmud se refiere a 3 o 4 rabinos que se reúnen y se ponen a discutir la ley de Moisés. Entonces cada uno da una interpretación diferente de la ley de Moisés y agrega algo a la ley de Moisés. Hay un dicho judío que dice, pon el Talmud y 4 judíos y tendrás 4 visiones diferentes de la ley de Moisés. Ellos hoy en día, cuando hacen referencia, aunque leen en la sinagoga los libros de la Torá, pero cuando ellos estudian hoy, más que la Torá, ellos estudian el Talmud. Y de Babilonia vino, que es lo que dijo Lucía Brujería, viene la semilla de la Cabala, que la Cabala sí es esoterismo babilónico mezclado con creencias judías. O sea que vemos que de cierta forma el judaísmo puro se corrompió en Babilonia. Ese es el judaísmo que conoce Jesús cuando llega al templo, después de 2000 años por ahí, y ahora regresa. Yo voy todos los años a Israel y vamos, y ahí lo voy a anunciar, vamos en marzo de nuevo a Israel, el viaje número 29, y es importante ir a Israel. Porque yo digo que tú no entiendes la iglesia hasta que no entiendes Israel. Y cuando tú viajas a Israel y tú ves que si Jesús subía a Jerusalén y tú te das cuenta que de verdad para Jerusalén hay que subir y hablas de las matas, tú tomas una idea nueva del evangelio y conoces mejor la iglesia conociendo Israel. Pero yo no voy a Israel porque ese es el pueblo de Jesús, ya ese pueblo está totalmente... Ese pueblo con Jesús tiene que ver lo que yo tengo que ver con los Juanajatabeyes. Los indios que vivían en Cuba. ¿Qué tengo que ver yo con los Juanajatabeyes? Nada, pero soy cubano como ellos porque vivo en la misma isla. ¿Tú me entiendes? Así es el pueblo hoy judío. Un pueblo moderno que tiene la religión judía, guarda la religión judía, no tiene adoración, pero guarda la religión judía, pero es un pueblo moderno que pertenece a la comunidad europea, que tiene una vida totalmente moderna y que practica la religión judía y la guardan en más o menor grado. Pero yo lo que quiero que ustedes se metan en la cabeza que no es el Israel de Moisés, ni siquiera es el Israel de Zorobabel. Es un país moderno, ¿entienden eso? Porque los protestantes andan adorando a este Israel de hoy en día. Y yo apoyo a Israel, ustedes saben que soy pro-israelí 100%, pero por eso yo no ciego para pensar. Lo apoyo como puedo apoyar a la gente de Siria, a los cristianos de Siria, pero no porque tiene la bendición de que la bendición ahora no la tiene Israel. Tú sabes, como pueblo de Dios, ¿quién tiene la bendición? Nosotros que somos el nuevo pueblo de la alianza. Nosotros reemplazamos en la alianza de Dios el pueblo de Israel, porque la alianza de ellos se acabó cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido. Ahí se acabó la alianza con el pueblo judío y comenzó la alianza con las naciones, del cual nosotros somos parte. Y la iglesia es el nuevo pueblo de la nueva alianza. ¿El judío puede ser parte del nuevo pueblo de la nueva alianza? Sí. ¿Cuándo? Cuando se bautiza. Porque lo dijo San Pablo, no hay griego, ni judío, ni esclavo
ni libres. En esta alianza todos somos exactamente igual. Y es bueno ir a Israel, y ya aprovecho para hacer el anuncio, que Mildred tiene allá atrás el flyer. Salimos el 29 de marzo para Israel, con un opcional para ir a Jordania a ver Monte Nebo, donde Moisés murió, y para ver Petra by night, por la noche. No es un chiste. Si van a Israel se enterarán cuál es el chiste de Petra by night. Vamos a ir por el día, no por la noche. Pero vamos a ir a Monte Nebo. Y es increíble, en Monte Nebo, donde Moisés murió viendo la tierra prometida, y Mildred me decía, pero la tierra prometida está ahí. Y digo, claro que está ahí. Tú te montas en Monte Nebo, ves el monte y tú ves Israel allá abajo. O sea, que cuando tú ves, entonces Moisés, después de caminar tanto tiempo, murió ahí mirando la tierra. Tenía que caminar 40 minutos para tocar la tierra prometida. Y todo eso lo perdió Moisés. ¿Por qué? Pues no obedecer la voluntad de Dios. Por eso dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Pero que va a Israel solo, tenemos también la parte de Israel solo, y va a ser muy bonito porque la experiencia nuestra de Israel termina con la procesión del Domingo de Ramos, de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Así que si alguien quiere saber del viaje, Mildred tiene los flyers. Allá atrás va a ser nuestro viaje número 29. Si Dios quiere, el otro de arriba va a ser el número 30, y espero que el Estado de Israel me regale algo. Pero yo no creo que nadie, sin ser agencia de viaje, haya llevado 30 viajes a... Sí, no, la gorrita yo la tengo ya. La gorrita no me la tienen que dar porque como hay que ponérsela para entrar a los lugares judíos, yo la tengo guardada aquí en mi Biblia. Entonces vamos a hacer la colecta para cerrar la noche y también para pagar la renta de acá. También les recuerdo